Sí, profesora, me parece muy bien. Muchas gracias. Buenos días para todos. Permítame, yo lo presento y agradezco al doctor Hernando, a todos los asistentes, igual a la doctora Livia Durán, de la directora de la Cámara de Comercio. En pocos minutos se conectará con nosotros y en nombre de nuestro querido señor rector, el doctor Restrepo, mi vicerrectora de posgrados, la ingeniera Gladys, y de todo nuestro equipo de trabajo, le damos gracias por asistir, doctor, y colaborarnos en este webinar que está relacionado con el uso de los productos derivados financieros. Yo quiero presentar al doctor Jorge Hernando, magíster en derivados financieros, especialista en riesgos de crédito, ingeniero industrial, asesor en gestión de riesgos financieros a través del uso de instrumentos derivados, capacitación en middle office y front office de instituciones financieras, derivados de divisas, derivados de renta fija, de renta variable. Su experiencia en el sector financiero ha sido también en Europa como trader por más de 13 años, catedrático de posgrados en prestigiosas universidades de Colombia, entre esas nuestra institución, porque es docente desde hace varios tiempo con nosotros precisamente en esta área. Y pues, doctor, le cedo la palabra porque el tiempo es valioso. Ha ingresado la doctora Livia. Doctora Livia, buenos días. Quisiera saludarnos en representación de la Cámara de Comercio. No sé si me está escuchando. Bueno, pero iniciemos, doctor, y entonces yo me comunico por el interno con ella. De pronto tiene un poco de... Muy buenos días, sí, doctora. Tenía inconvenientes con Sí. el audífono, pero ya. Agradecerle tanto al doctor Hernando por haber aceptado esta invitación, por aceptar compartir sus conocimientos en esta mañana. Le damos la bienvenida, al igual que a todos los empresarios y estudiantes y personas interesadas en este tema que nos están acompañando. Mil gracias y pues les cedo la palabra para no gastar tanto tiempo en presentaciones y agradecimientos. Bueno, doctor Hernando, adelante. Muy buenos días para todos. Encantado de estar hoy con ustedes. Agradezco enormemente la invitación a la Universidad de Santander, a la profesora Henley Flores, a la doctora Livia Durán, de la Cámara de Comercio, y muy honrado de haber recibido esta invitación. Hoy, como les mencionaba la profesora Henley, vengo a hablarles de los derivados y de su importancia en momentos como los actuales, momentos en los que se presenta una dinámica muy particular asociada a todas aquellas variables y agregados macro, tanto a nivel país como a nivel mundo, los cuales, dinámica que incide en el precio de las diferentes variables o más bien de los diferentes instrumentos financieros, el precio de las materias primas, las cotizaciones de las divisas, generando incertidumbre en los flujos de caja y en el desempeño de las empresas en los diferentes sectores de la economía. A ver si puedo. ¿Están viendo ustedes la presentación que les estoy compartiendo? Sí, señor. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, hablar de derivados en el mundo empresarial podría parecer algo innovador. Sin embargo, no lo es. Los derivados tienen su origen precisamente en el ámbito corporativo. No en vano, a principios de los años 70 del siglo pasado, IBM, el gran corporativo estadounidense, marcaba todo un hito con una operación de permuta financiera en divisas. El origen de la necesidad de los derivados surge entonces de esa economía real, o al menos de aquella que se genera a la luz de un negocio que no necesariamente ha estado larvado en las más altas finanzas, que no necesariamente ha estado originado, larvado en la más alta sofisticación financieramente hablando. Los derivados son instrumentos que tienen su origen en la necesidad de realizar coberturas a riesgos financieros, pero posteriormente pues, se convirtieron en importantes instrumentos para tomar posiciones especulativas, aprovechando la bondad del apalancamiento que brindan. El apalancamiento
no es más que poder tomar posiciones en mercado por nominales muy superiores a aquellos que nos permitiría nuestro patrimonio. Y esto permite amplificar las ganancias, pero también amplificar las pérdidas. Es decir, es un arma, podríamos decir, de doble filo, y finalmente también son instrumentos ampliamente utilizados para operaciones de arbitraje. Arbitraje simplemente es obtener beneficio económico con cero riesgo asociado, aprovechando las ineficiencias en mercado de los precios en de diferentes activos. Entonces, a través de estrategias que combinan varias operaciones, en algunos casos con instrumentos derivados y con el spot del instrumento que presenta ineficiencia en su precio en algún momento, se puede aprovechar dicha ineficiencia. Los traders pues están muy activos aprovechando ese tipo de ineficiencias, y esto hace que rápidamente el precio del instrumento tienda a converger con ese precio justo, ese precio conocido como el fair value, y se elimine la ineficiencia. Finalmente, una ineficiencia genera que el precio del activo esté cotizando a un precio desfasado con ese precio que llamamos el fair value o el precio justo. Bueno, como instrumentos de cobertura o gestión financiera, como premisa fundamental debemos tener la de no destruir valor. Por el contrario, lo puedo añadir, siempre y cuando no ponga en juego el potencial de valor que el negocio primario pudiese generar, es decir, ese potencial de valor del core business. Se trata fundamentalmente de generar estabilidad en los flujos de caja de la compañía. Esa estabilidad tiene una serie de implicaciones muy positivas para la compañía. Estabilidad de flujos de caja de una empresa es un factor valorado positivamente por todos los analistas e inversores, en la medida en la cual facilita realizar proyecciones a largo plazo del negocio. Esos flujos de caja estables aumentan la probabilidad de que los ingresos cubran adecuadamente la carga de la deuda, con las implicaciones que ello conlleva en términos de menores costos de financiación. Mejora esa percepción de solvencia y esa calidad crediticia de la compañía. Los accionistas, que sabemos son aquellos que tienen una participación en la propiedad accionaria de la compañía, se beneficiarán en la medida en que la compañía tenga un mejor desempeño, y esto se deriva en una mayor rentabilidad por aspectos como, por ejemplo, un menor coste de financiamiento. Los prestamistas de esa compañía, aquellos que prestan, por ejemplo, a través de adquirir deuda en los mercados financieros, cuando la compañía se financia emitiendo bonos, emitiendo deuda privada, pues tendrán una mejor percepción de solvencia de dicha compañía. Para ellos, esa percepción de la calidad crediticia o del riesgo de crédito asociado a esa compañía mejorará, y por lo tanto se sentirán más tranquilos de prestar dinero a dicha compañía. Recordemos que quien adquiere un bono emitido por una compañía, pues está adquiriendo la calidad de prestamista de la misma, siendo la prestataria la compañía. Entonces esto es bien importante, porque tendremos cada vez una mayor demanda de esos títulos o de esos bonos en el mercado, y eso pujará los precios de estos instrumentos al alza, y por lo tanto a su vez pujará a la baja las TIRes de dichos instrumentos. Recordemos que hay una relación inversa entre el precio de un bono y la TIR, que no es más que su tasa de descuento, ese yield to maturity o rentabilidad al vencimiento, también se conoce con ese nombre. Entonces, finalmente, ¿esto en qué redunda? Pues que más adelante la compañía, si quiere nuevamente emitir deuda, colocar deuda en el mercado, pues tendrá unas TIRes o tasas de colocación en ese mercado primario, cuando se realice la subasta, por ejemplo, subasta tipo holandesa, muy bajas. ¿Y eso qué significa? Pues también precios de corte o precios de adjudicación cada vez más altos. Finalmente, estamos hablando de menor costo de financiamiento para la compañía. Los riesgos a los que fundamentalmente se enfrentan las compañías, las empresas, por ejemplo, empresas colombianas, son de tres tipos. Aquí se los resumo en tasas de interés o tipos de interés, tasa de cambio y precio
de las materias primas. Con los derivados se pueden tomar posiciones alcistas o bajistas respecto a un determinado activo subyacente, respecto, por ejemplo, a tipos de interés, o por ejemplo al precio de un commodity como el barril de crudo referencia a Brent, o por ejemplo a un par de divisas como puede ser el dólar peso, el euro peso mexicano, el dólar peso mexicano, etcétera. Por definición, un derivado es un instrumento financiero cuyo precio depende del precio de otro instrumento que se conoce como el activo subyacente del derivado. Pero realmente los derivados son más complejos y algunos son altamente complejos. Y el precio de estos instrumentos no solo depende del precio de ese instrumento que llamamos el activo subyacente, sino que depende de otras variables, como por ejemplo el plazo al maturity o vencimiento del derivado, tasas de interés, si estamos hablando de subyacente acciones, por ejemplo el dividend yield de la acción subyacente. Si estamos hablando de opciones, por ejemplo, una variable muy importante, la volatilidad implícita. En opciones también la posición relativa del spot con respecto al strike price es muy importante y nos determina cómo es esa sensibilidad en cada momento del precio de la opción, que se conoce como la prima o premium de la opción, ante movimientos en esas variables que recién les he mencionado. Y también nos permite determinar cuál es esa intensidad con la que gana valor o pierde valor la opción, con la que se incrementa o decrece el valor de la opción, que se conoce como la prima de dicha opción. Entonces, con los derivados les decía que podemos tomar o adoptar posiciones tanto alcistas como bajistas respecto al comportamiento de algún activo subyacente. Si, por ejemplo, yo tengo deuda adquirida a tasa variable, deuda indexada, supongamos, a un índice de referencia del mercado de dineros o a una tasa de referencia del mercado de dineros, por ejemplo, IBR plazo un día o conocida como IBR overnight, pues claramente yo tengo una posición bajista respecto a ese índice y ese indicador bancario de referencia, el plazo un día que se conoce como IBR overnight. Estoy vendido, o lo que se conoce también en el mercado como corto, en IBR a ese plazo, a plazo un día. Esa deuda normalmente se expresa, o la tasa a la que se adquiere esta deuda, que es una tasa variable, se expresa como un spread fijo más un spread variable, y precisamente ese spread variable está asociado a esa tasa de referencia del mercado de dineros, que para nuestro ejemplo puede ser el IBR plazo un día. El riesgo, si adquiero esa deuda indexada a esa deuda, por lo tanto a tasa variable, pues es que los tipos de interés en nuestro mercado colombiano suban, que IBR overnight suban. Que, por ejemplo, estemos ante un escenario de creciente inflación, un escenario que obliga al Banco de la República a tomar o adoptar una política monetaria restrictiva. Por lo tanto, lo que haré para cubrirme será, con un instrumento derivado, adoptar una posición contraria a esa posición que tengo en mi core business. Posicionarme, por lo tanto, con el derivado largo en IBR overnight, es decir, adoptar con el derivado una posición que me beneficie de un incremento en tipos de interés, concretamente un incremento en esa tasa IBR a un plazo de un día, de manera que lo que pierda en mi core business lo pueda ganar en la posición adoptada con el derivado o viceversa. ¿Con qué instrumentos podríamos, por ejemplo, realizar una cobertura como la que les estoy mencionando? Existen varios, podría ser un swap de tipos de interés o conocido como un IRS, podrían ser los FRAs, Forward Rate Agreements, entre otros. Entonces, finalmente, quiero que tengan muy claro que lo que se busca en el ámbito empresarial, cuando se adoptan posiciones con estos instrumentos, pero de cobertura, es garantizar la viabilidad financiera, el crecimiento y la perdurabilidad en el tiempo de las empresas. Si soy exportador colombiano, me interesa que el dólar peso suba, que el par dólar peso suba, es decir, que se deprecie el peso colombiano respecto al dólar.
la medida en que se deprecia el peso colombiano respecto al dólar, yo como exportador colombiano cada vez recibiré más pesos por concepto de esas facturas que me pagan mis clientes en el exterior, las facturas en dólares con mis clientes en el exterior. Por lo tanto, mi riesgo es que se aprecie el peso respecto al dólar, que la cotización del par caiga. Adopto una posición con el derivado que me cubra ese riesgo de apreciación del peso colombiano respecto al dólar. Por lo tanto, me posiciono corto o vendedor, o lo que es lo mismo, adopto una posición bajista respecto al comportamiento del par dólar peso. Y de nuevo, la idea es que lo que pierda en mi core business, en caso de que el par dólar peso caiga, pues lo recupere en la posición adoptada con el derivado y viceversa. Recuerden que el exportador colombiano tiene una posición natural compradora o larga en el par dólar peso. Se beneficia de un incremento en la cotización del par dólar peso y eso no es más que una apreciación del dólar respecto al peso colombiano, que se deprecia el peso colombiano respecto al dólar estadounidense. Si soy un importador colombiano, mi posición natural es vendida en el par dólar peso, es decir, tengo una posición natural que se beneficia de una apreciación del peso colombiano respecto al dólar. Mi riesgo es que se deprecie el peso colombiano respecto al dólar estadounidense, lo que generaría un encarecimiento de esas facturas de compra que tengo con mis proveedores en el exterior, esas facturas denominadas en dólares. Por lo tanto, adopto una posición contraria a la posición en mi core business y esa posición contraria de cobertura en el derivado es estar largo o comprado en el par dólar peso, es decir, adoptar una posición alcista en el par dólar peso como posición de cobertura. Y nuevamente, lo que pierda en mi core business lo voy a estar ganando en la posición adoptada en el derivado, en esa posición larga en el par dólar peso y viceversa. En caso de que mi core business gane, pues entonces en la posición adoptada con el derivado estaré teniendo una pérdida. Pero recuerden, lo importante es asegurarse, en este caso para el importador colombiano, una tasa de compra de esos dólares a plazo, lo que genera esa estabilidad en los flujos de caja, elimina la incertidumbre y permite que la empresa pueda concentrarse en su actividad primaria, en su core business. Bueno, lo interesante de las posiciones con los derivados es que debido a que constituyen compromisos a futuro, por ejemplo, comprar un forward a un plazo de un año, pues se requieren pocos recursos en el momento inicial. En algunos casos se requieren cero recursos. En ese momento inicial, en ese momento en el que se realiza la operación de compra o venta de un derivado, dependiendo del tipo de cobertura que vamos a realizar. Y finalmente, pues algo muy importante con los derivados es que los compromisos o derechos de compra o venta se materializan en el futuro y por lo tanto no hay una exigencia de fondos hasta entonces. La exigencia de fondos no se produce hasta el maturity o vencimiento de este instrumento. Bueno. Entonces les mencionaba pocos recursos en el momento inicial, es decir, cuando se realiza la operación, esto cuando se negocian derivados en el mercado estandarizado, es decir, derivados que cotizan en bolsa, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Colombia. Acá tenemos un depósito inicial de una garantía a un ente que se conoce como la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, la Clearing House. Se deposita un dinero que corresponde a un porcentaje del tamaño o valor de la posición. Ese valor de la posición se calcula, por ejemplo, multiplicando el precio de cierre del derivado. Supongamos el precio de cierre de un futuro
de dólar peso, un contrato TRM futuro dólar peso, por ejemplo, el primer vencimiento por el nominal vinculado a esa operación. Ese tipo de contratos futuro TRM tienen nominales vinculados de $50.000, es decir, si estoy comprado, por ejemplo, en un futuro TRM, pues la operación que tengo comprada en ese futuro vincula un nominal de $50.000. En ese caso, la garantía que me exigiría la Cámara de Riesgo Central de Contraparte al final del día sería multiplicar el último precio registrado para ese futuro por ese nominal, y a eso le aplicaríamos el porcentaje que determine para ese tipo de derivado la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Ese porcentaje depende de la volatilidad del activo subyacente. En este caso, el activo subyacente es claro que es el par dólar-peso. Entonces, este depósito de garantías en este mercado genera un impacto inicial de caja para las empresas. A su vez, esta garantía es lo que genera el apalancamiento. Si la garantía es del 10%, pues estaríamos hablando de un apalancamiento de 10 veces. Si la garantía es del 5%, hablaríamos de un apalancamiento de 20 veces. En algunos derivados listados en ese mercado de la Bolsa de Valores de Colombia, como por ejemplo los futuros con subyacente TES, referencias específicas, tenemos garantías inferiores a estas que les estoy enseñando en pantalla, por lo tanto tendríamos apalancamientos todavía más superiores. Supongamos para esas referencias de TES, tasa fija denominados en pesos, de la parte corta o media podríamos encontrar garantías de alrededor de un 2, de un 3%. Una garantía de un 2% significa un apalancamiento de 50 veces, una garantía del 3% significa un apalancamiento de algo más de 33 veces. Para ese tipo de instrumentos, los futuros con subyacente, algunas referencias específicas de tasa fija denominados en pesos, la garantía se da en función de la duración modificada de esos subyacentes. El apalancamiento no es otra cosa diferente a tomar ciertos posicionamientos con recursos líquidos relativamente pequeños respecto a los nominales afectados. Les mencionaba, en algunos casos, al momento inicial se requieren 0 recursos. Esto cuando negociamos derivados en el mercado no estandarizado, un mercado OTC, por su acrónimo en inglés, Over the Counter, un mercado que se conoce también como mercado al mostrador o simplemente mercado extrabursátil. Acá no hay depósito de garantía, acá por lo tanto no hay un impacto inicial de caja. El banco que sirve como contraparte del empresario pues asigna unos cupos de crédito previamente para esa empresa para poder negociar derivados, y precisamente esos cupos de crédito hacen las veces de la garantía. Entonces, algunas de esas diferencias importantes entre ese mercado estandarizado y mercado OTC o mercado no estandarizado, conocido también como mercado no organizado, es que en el estandarizado los plazos de vencimiento de estos contratos, recordemos que finalmente los derivados son contratos a plazo, esos plazos de vencimiento son estándar como su nombre lo dice. En ese mercado estandarizado los vencimientos son estrictos y son los mismos para todos los participantes. Por ejemplo, para esos futuros de tasa de cambio, futuros TRM, pero también existen unos contratos que se conocen como futuros TRS. La diferencia es que los futuros TRS vinculan nominales de $5.000, o sea, tendríamos con ese tipo de contratos nominales en múltiplos de $5.000, mientras que en los contratos TRM nominales en múltiplos de $50.000. Esos vencimientos para este tipo de contratos son trimestrales del ciclo de marzo, 4 vencimientos trimestrales, marzo, junio, septiembre, diciembre. La fecha de vencimiento de esos contratos es el segundo miércoles de esos meses de vencimiento, y además tendremos 2 vencimientos mensuales, los 2 vencimientos más inmediatos. Por ejemplo, actualmente tendríamos listados para ese vencimiento mensual agosto, y tendríamos del ciclo trimestral septiembre, diciembre, marzo y junio ya del próximo año, septiembre, diciembre del 2020 y marzo, junio del 2021. El último día de negociación de estos instrumentos coincide con esa fecha de vencimiento. Tener presente que no necesariamente cuando yo compro un instrumento de estos tengo que mantenerlo hasta su vencimiento, yo puedo venderlo previamente.
Los nominales, entonces, como les decía, en este mercado estandarizado son estándar, como su nombre lo dice. Veíamos los futuros TRM y TRS nominales de $5.000 o de $50.000. En el OTC los nominales son a medida de acuerdo a las necesidades o requerimientos de los participantes, en este caso de esas contrapartes de los bancos que les proveen precios de compra o de venta para este tipo de instrumentos. Único precio, esto es muy importante en el estandarizado. En el estandarizado siempre tendremos un único precio disponible de venta o de compra para cada uno de estos diferentes instrumentos. En el estandarizado hay una formación más transparente del precio. Yo puedo estar comprando, vendiendo en cada momento a un precio que asumo es más justo que aquel al que tendría acceso en el OTC, sobre todo si estoy negociando el primer vencimiento, que se conoce como el front contract, que tiende a ser el más líquido en estos contratos, por ejemplo, futuro TRM, TRS, y eso me da la garantía de que haya una formación mucho más transparente de precio y que finalmente yo pueda estar vendiendo lo que vendo a un precio más justo en cada momento o comprando lo que compro a un precio cada vez más justo. Esto no es así en el mercado OTC. En el mercado OTC no hay un único precio en cada momento para cada instrumento. Si yo llamo a la misma hora a pedir cotización, la tasa a la que puedo comprar un forward vencimiento 6 meses por un nominal de, por ejemplo, $1.000.000 y llamo a varios bancos simultáneamente, pues encontraré que esos precios muy probablemente van a diferir y que esas diferencias en algún caso pueden ser muy grandes. Y esto es importante porque el forward, a pesar de que yo puedo también liquidarlo anticipadamente, puedo no necesariamente ir hasta el vencimiento, sino vender lo que compré inicialmente antes del vencimiento o comprar lo que vendí inicialmente antes del vencimiento, pues esos precios a los que salga probablemente no van a ser los más justos. Siempre se tenderá en ese mercado a comprar a un precio más alto que el justo o a vender a un precio más bajo que aquel que llamamos el fair value o el precio justo, que no debería ser así porque realmente todas estas instituciones al momento de dar precio a un instrumento de estos, como por ejemplo un forward de dólar peso, pues deberían estar utilizando los mismos inputs. En ese caso, existe un consenso en cuanto a los inputs para valorar, pero finalmente, pues ahí está un poco el negocio de estas instituciones que actúan como contraparte de los empresarios, ese negocio o ese beneficio que capturan en esa horquilla de precios, en el juego que tienen con esa horquilla de precios. En el estandarizado no hay discriminación de participantes. En teoría, acá en Colombia, pues cualquiera cumpliendo con unos requerimientos mínimos, como por ejemplo demostrando la procedencia de sus recursos que va a comprometer en operaciones con derivados que cotizan en bolsa, pues podría acceder a ese mercado. Sin embargo, hemos visto que en meses previos de mucha volatilidad, por ejemplo, del par dólar peso, de los precios de las acciones, concretamente en marzo, en abril de este año, pues las comisionistas de bolsa colombianas cerraron significativamente la entrada a personas naturales a ese mercado. Por ejemplo, en el mercado de futuros de dólar peso, exigían que las posiciones solo fuesen de cobertura, no se permitía tomar posiciones especulativas, los porcentajes asignados a las garantías para esas posiciones los doblaban con respecto a aquellos que exigía o determinaba la Cámara de Riesgo Central de contraparte. En el estandarizado se asume que no hay riesgo de contraparte, precisamente la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, con ese esquema de administración de garantías, lo que permite es garantizarme que a mí se me reconozca el beneficio que eventualmente podría obtener de una posición en derivados, pero que también yo pueda garantizar asumir la pérdida que en algún momento presente mi posición con derivados en ese mercado de derivados estandarizados. En el OTC se asume que existe riesgo de contraparte, por ejemplo, que yo como empresa no cumpla con mis obligaciones, supongamos el vencimiento de un derivado que pueda pues generar mucha pérdida, que se salga de control y que genere un payoff bastante negativo, que inclusive exceda ese cupo de crédito previamente asignado por el banco. Los bancos pues se reservan el derecho de admisión de contrapartes de empresas a las que puedan
darle esa calidad de contraparte para negociar derivados. Por eso hay una alta discriminación en ese mercado de derivados OTC y finalmente el mercado estandarizado se conoce como un mercado ciego porque precisamente yo como participante de ese mercado no tengo una contraparte explícita o clara cuando tomo posiciones en ese mercado de derivados estandarizado. Cuando compro realmente le estoy comprando a la cámara de riesgo central de contraparte y cuando vendo le estoy vendiendo también a la cámara de riesgo central de contraparte. Siempre voy contra esa clearing house. Bueno, en algunas operaciones con derivados la liquidación se hace no por entrega, sino por diferencias. Esta liquidación también se conoce como liquidación financiera, en donde no hay intercambio de nominales. Entonces, por ejemplo, si yo compro un forward a una tasa de 3.500, el precio de ejercicio de ese forward que vence a un año es de 3.500 pesos y el nocional o nominal vinculado a las operaciones de $1.000.000 estadounidenses, pues al vencimiento esto no quiere decir que yo tendré que desembolsar 3.500 millones de pesos ni que recibiría a cambio $1.000.000 estadounidenses. Si estoy pactando por liquidación financiera o lo que es lo mismo un forward non-delivery, pues simplemente yo recibiré o pagaré la diferencia entre el precio del subyacente en el vencimiento del derivado y los 3.500 que es el precio de ejercicio. Entonces supongamos el escenario en que al vencimiento la tasa spot del dólar peso, que realmente sería la TRM, estos contratos se liquidan contra TRM vigente del día del vencimiento. Esa es la que se conoce como la tasa referencia para liquidar estos instrumentos al vencimiento. Si supongamos que el vencimiento de esa TRM está en 3.700, pues claramente a mí el banco me tiene que reconocer un dinero. ¿Qué dinero me reconoce? 200 pesos por cada dólar de nocional. Si el nocional es de $1.000.000 estadounidenses, pues el banco me reconoce 200 millones de pesos. Esto es como equivalente a yo estar comprando a 3.500, algo que en mercado está en ese momento a 3.700 pesos. Y lo contrario, si por ejemplo el subyacente al vencimiento cotiza a 3.400 y la TRM al vencimiento de ese forward que compré con precio de ejercicio 3.500 cotiza a 3.500, pues el banco recibirá un pago de mi parte. Yo le pago al banco 100 pesos por cada nocional vinculado a su operación de compra del forward. En este caso, pagaré 100 millones de pesos colombianos, dado que el nocional vinculado es de $1.000.000 estadounidenses para nuestro ejemplo. Esto equivale a yo estar comprando a 3.500 algo que en mercado en ese momento está a 3.400 pesos. Ejemplo para el forward vendido. Si vendí un forward a 3.900 pesos, vencimiento un año por un nocional o nominal de $1.000.000 estadounidenses. Esto quiere decir, este es un exportador, es el que vende forward, que no tendré que recibir ni 3.900 millones de pesos colombianos, ni tampoco tendré que entregar $1.000.000 estadounidenses. Si nuevamente, repito, esta operación se pacta non-delivery o simplemente por liquidación financiera. Simplemente recibiré o pagaré la diferencia entre el precio del subyacente al vencimiento de ese derivado y 3.900 pesos, que es el precio de ejercicio de ese forward que vendí. Al vencimiento, si por ejemplo tenemos un escenario de 3.700 como TRM vigente para ese día de vencimiento o maturity del derivado, pues el banco me reconoce 200 millones de pesos colombianos. Me reconoce 200 pesos por cada dólar de nocional vinculado a esa operación de venta del forward con ese precio de ejercicio de 3.900 pesos. Eso equivale a yo estar vendiendo a 3.900 pesos, algo que en el mercado cotiza a 3.700. En el caso de que el subyacente cierre a un precio de 4.000 pesos, la TRM vigente para la fecha de vencimiento 4.000, pues el banco me reconoce, yo pago al banco, 100 pesos por cada nocional de dólar vinculado a la operación. En este caso, para nuestro ejemplo, pagaría 100 millones de pesos y el nocional es de $1.000.000 estadounidenses. Nuevamente, estaría vendiendo a 3.900 algo que en el mercado está a 4.000 y por eso estoy reconociéndole al banco 100 pesos por cada dólar de nocional vinculado a la operación. Pues, adicionalmente, si se utilizan instrumentos derivados de una mayor complejidad, pues podremos permitirle a la empresa adoptar posiciones que le brinden la posibilidad de obtener un importante beneficio económico adicional. Dicho beneficio económico adicional que se buscará obtener no pondrá nunca en riesgo la viabilidad financiera de la empresa,
por el contrario, permitirá incrementar sus utilidades. Lo anterior significa que en caso de que el mercado se comporte de acuerdo a lo que se haya pronosticado en la asesoría, la empresa podrá obtener ese beneficio económico adicional, pero que en caso de que se comporte el mercado diferente o de una manera diferente a como se ha pronosticado en la asesoría, pues la empresa simplemente habrá estado cubierta, habrá garantizado la rentabilidad de su core business, de su actividad primaria, y no obtendrá ese beneficio económico adicional. Son operaciones en las que primero se busca garantizar la rentabilidad de la empresa, cubrir esos riesgos financieros sin tomar posiciones netamente especulativas, pero se deja una ventana amplia, muy importante, abierta para un beneficio económico adicional que genere pues mayor utilidad en el ejercicio para la compañía, que permita que la compañía sea mucho más competitiva en el mercado local, en los mercados también internacionales. Y esto lo permiten, por ejemplo, los productos estructurados con opciones de dólar peso. Las opciones son mucho más flexibles para realizar coberturas que simplemente adoptar posiciones con forwards de dólar peso o con futuros de dólar peso, que son instrumentos muy similares, únicamente pues tenemos diferencias en cuanto a los mercados donde cotizan estos instrumentos, esas diferencias que previamente les mencioné. Es necesario conocer esas variadas y altas complejidades técnicas de esos instrumentos que acabo de mencionarles, por ejemplo, las opciones con subyacente el par dólar peso. Conocer esas altas y variadas complejidades pues nos permite saber elegir el tipo de instrumento más idóneo, más adecuado para un determinado subyacente y además el momento más idóneo para utilizarlo. Con esto se pueden llevar coberturas, se pueden llevar a cabo coberturas muchísimo más óptimas, ya que ciertos derivados dan mayores ventajas para cierto tipo de subyacente, pero además para ciertos momentos y además para cierto tipo de posiciones. No es lo mismo yo comprar una opción call que venderla o comprar una opción put que venderla en un determinado momento. Entonces, esto ya requiere pues de mucho más expertise, un entrenamiento que es de años para verdaderamente comprender esas complejidades de estos instrumentos, pero además poder sacar ventaja en el mercado y finalmente esto redundará, repito, en mayor utilidad para la empresa y mayor competitividad en mercado local y en mercados internacionales. Para lo anterior, se debe hacer un estricto y permanente seguimiento de la cotización del par dólar peso, si estamos, por ejemplo, operando con estos derivados subyacentes par dólar peso, pero también seguir muy de cerca otras variables que inciden en el precio de estos instrumentos derivados. Variables que por su nivel de complejidad no son conocidas por nuestros empresarios colombianos y que además no es posible que nuestro empresario pueda observar de manera directa. No son variables que se pueden observar directamente a través de portales web gratuitos que proveen, por ejemplo, información del mercado. Es necesario contar con sistemas de información muy especializados, costosos y que además requieren también de entrenamiento y mucho conocimiento para su uso. Y es precisamente por esto pues, que el empresario, por un lado, ni puede seguir estas variables directamente, mucho menos en tiempo real, pero además, aún pudiéndolas seguir, pues no puede interpretarlas adecuadamente ni puede pues, sacar ventaja de una adecuada interpretación de este tipo de variables altamente complejas. Aquí les traigo un ejemplo de una cobertura que se realizó el 2 de marzo del 2020 con una multinacional europea con exposición en mercados de la TAM, como por ejemplo el mercado mexicano, con un riesgo muy alto de que esos flujos de caja generados en el mercado mexicano, esos pesos mexicanos, pues cada vez representarán menos euros, que al momento de reintegrar
esos flujos, esos capitales a la casa matriz en Europa, pues esos pesos mexicanos representaran menos euros. Por lo tanto, se negoció una call del par euro-peso mexicano, se tomó una posición larga o compradora en el par euro-peso mexicano. Esto no es más que tomar una posición alcista o adoptar una posición alcista en el par euro-peso mexicano, una posición que se beneficia a través de la compra de esa call de una depreciación del peso mexicano respecto al euro. El maturity de esa opción 9 meses por un nocional de 9,8 millones de euros con un strike price de 21.90 pesos mexicanos, cuando el spot de ese par euro-peso mexicano cotizaba a 21,59 pesos mexicanos. La prima que finalmente se pagó ese 2 de marzo por este instrumento fue de 13,15 millones de pesos mexicanos. Una opción que vencía el 2 de diciembre del año 2020. Se decidió liquidar anticipadamente esa posición luego de ese gran rally alcista que presentó la cotización del par euro-peso mexicano. Recordemos que cuando se compró esta call estábamos a 9 días, 10 días de que se declarara formalmente por la Organización Mundial de la Salud el COVID-19 como pandemia global, y posteriormente precisamente esa declaratoria generó movimientos tan fuertes en los precios de los diferentes activos financieros, fuertes depreciaciones de estas monedas de la TAM frente al euro, frente al dólar estadounidense. Y esto genera mucha volatilidad en los mercados y mueve muy fuertemente al alza una variable muy importante que les mencioné para este tipo de instrumentos, para estas opciones de pares de divisas, que es la variable de volatilidad implícita. La volatilidad implícita subió mucho, el valor extrínseco de la opción subió demasiado y veíamos que para ese 24 de abril del 2020 este par euro-peso mexicano ya estaba supremamente extendido al alza y decidimos pues liquidar anticipadamente esta posición. Liquidar anticipadamente, repito, no es más que vender lo que inicialmente se compró, vender esa call que inicialmente se había comprado. Se recibió por la venta de esa call 50 millones de pesos mexicanos cuando el spot cotizaba a 27 pesos mexicanos, es decir, que el beneficio en pesos mexicanos fue de 36.850.000 y el beneficio en euros llevado a esa tasa spot de 27 pesos por euro fue de 1,36 millones de euros. ¿Por qué esa liquidación anticipada? Entonces veíamos un rebote importante en el precio del crudo después de haberse desplomado semanas previas. Sabemos que México tiene una alta dependencia actualmente a las rentas petroleras, una muy alta dependencia al precio del commodity. Para 2020, finalizando el año 2019, se estimaba que por concepto de rentas petroleras el gobierno mexicano recibiría alrededor de 2,5 puntos porcentuales del PIB. La correlación que tiene el par euro-peso mexicano, pero también, por ejemplo, el par dólar-peso mexicano con respecto al precio del barril de crudo, ya sea referencia Brent o referencia WTI, es inversa. Tiende, por lo tanto, a apreciarse el peso mexicano con respecto al euro, con respecto al dólar estadounidense, cuando estamos ante un rebote en el precio del commodity en los mercados internacionales. Veíamos que el mercado estuvo muy en rango durante ese mes de abril, es decir, la cotización del par euro-peso mexicano oscilando dentro de una banda de precios entre 27 pesos y 25,50, y comenzó a consolidar un soporte muy importante a ese nivel de 25,5 pesos mexicanos. Veíamos mucho riesgo de que rompiera la baja esa banda, de que rompiera ese nivel de soporte de 25.50. Veíamos que 27 era un nivel en el que estaba supremamente extendido el par, una cotización para ese par euro-peso mexicano que descontaba todo el efecto en la economía mexicana de la pandemia
para este resto de año, para el año 2021. Veíamos muy poca probabilidad de que siguiese depreciándose el peso mexicano respecto al euro. Los mercados accionarios estaban rebotando, veíamos que las aguas comenzaban a serenarse, veíamos que los principales bancos centrales del mundo pues actuaban y actuaban de manera muy rápida, estaban inyectando una enorme liquidez a las economías, a estas economías más desarrolladas, y eso no es más que muy bajo costo de financiamiento para todos los agentes en el mercado, y vislumbrábamos o anticipábamos que lo que se venía precisamente por efecto de ese exceso de liquidez, de ese relajamiento cuantitativo en términos monetarios en el mundo desarrollado, Europa, Norteamérica, cuando ya la aversión al riesgo disminuyera, cuando hubiese más apetito al riesgo, pues lo que veíamos era mucho flujo de capital extranjero, mucha inversión extranjera de portafolios a México, pero también hacia Colombia, para tomar posiciones muy agresivas, sobre todo en deuda soberana denominada en moneda local, por ejemplo, deuda soberana denominada en pesos mexicanos o denominada en pesos colombianos, y obviamente eso generaría para esos meses de mayo y junio, como efectivamente sucedió, una sobreoferta de dólares o sobreoferta de euros en esos mercados, México, Colombia, y por lo tanto una sobredemanda de la moneda local, peso mexicano, peso colombiano, esto no es más pues que empujar fuertemente a la baja la cotización, en este caso para nuestro ejemplo del par euro-peso mexicano. Entonces veíamos ese incremento de apetito por activos de riesgo, como les decía, sobre todo por esa deuda soberana denominada en pesos mexicanos, que tenía unas tires pues bastante atractivas todavía, si bien es cierto que para abril ya habían comenzado a corregir fuertemente a la baja después de haber subido mucho durante las últimas semanas de marzo y la primera semana de abril, pues veíamos que les quedaba a esas tires mucho recorrido a la baja, se habían ensanchado demasiado esos spreads entre la deuda soberana, por ejemplo, de mexicana, y la deuda soberana estadounidense, pero también la deuda soberana colombiana, esa denominada en pesos colombianos, sobre todo con respecto a la deuda soberana estadounidense, y veíamos que esos spreads se venían cerrando, pero que aún pues tenían mucho margen de cierre debido a que la curva de rendimientos en Estados Unidos pues se había movido también fuertemente hacia abajo. Veíamos mucho potencial de valorización o de apreciación de esos instrumentos de deuda soberana denominada en pesos mexicanos, sobre todo en el corto mediano plazo, que resultaban bastante atractivos estos instrumentos pues, para posiciones especulativas de corto mediano plazo para los hedge funds, para esos fondos internacionales, pero también tires muy atractivas para tomar posiciones más estructurales, posiciones en sus portafolios más pensadas para ir al vencimiento. Y veíamos que los precios de esos bonos seguirían también muy empujados al alza por cuenta además de la política monetaria expansiva que adoptaría, anticipábamos, el Banco de México. Teníamos para ese momento en abril una target rate, la tasa de referencia para esa política monetaria en México al nivel de 6,5 puntos porcentuales, hoy se encuentra al nivel de 5 puntos porcentuales, una inflación que ya veíamos que estaba entrando muy en cintura, actualmente está en 3,3%, una inflación controlada a ese nivel y todavía con una tasa de referencia del mercado de dineros, la famosa target rate, al nivel de 5%, nos dice que todavía hay un recorrido importante para reducción de tipos de interés en esa economía. Es decir, todavía el Banco de México tiene bastante munición para adoptar una política monetaria expansiva todavía mucho más agresiva, que repito, finalmente pues va también a generar una apreciación de esos bonos por cuenta de una caída en las tasas de descuento de dichos bonos. Entonces, esa llegada tan masiva de capitales como la tuvimos en mayo y junio, no solo para México, sino también para Colombia, esa inversión extranjera de portafolio que quiso aprovechar esas ventajas que daba ese
mercado de deuda soberana en esos países, pues claramente genera también un incremento en el peso mexicano, una apreciación del peso mexicano respecto al euro, respecto al dólar, una caída, por lo tanto, de la cotización en el par euro-peso mexicano o dólar-peso mexicano o dólar-peso colombiano, y esto a su vez genera que se valoricen, que se aprecien esos portafolios de deuda soberana denominada moneda local cuando ya son medidos en euros o en dólares. Cuando ya son tasados en euros o en dólares esos portafolios, pues vemos que estos agentes internacionales experimentan una valorización de esos portafolios por cuenta de la apreciación del peso mexicano, por ejemplo, respecto al euro, respecto al dólar. Entonces, finalmente eso sucedió, rompió ese soporte que les mencionaba de 25.50 el par euro peso mexicano, y pues definitivamente esa liquidación anticipada, esa posición compradora en la call del par euro peso mexicano, pues fue bastante acertada. Veíamos que esos desafíos que acarrea la gestión en las finanzas públicas para estos países, México, Colombia, por ejemplo, pues está siendo contrarrestada por una muy creciente demanda de esos títulos soberanos, como les mencionaba, y esto simplemente por cuenta de esa expansión cuantitativa en ese mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos. Entonces, pese a esos desafíos fiscales, lo que hemos visto en estos últimos meses, en estos últimos 2 meses y medio, pues ha sido ese gran flujo de capital extranjero de portafolio, esa inversión extranjera de portafolio, los hedge funds tomando posiciones muy agresivas en ese tipo de instrumentos, en esa deuda soberana denominada en moneda local, o sea, pesos mexicanos, pesos colombianos, eh, 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 y pareciera que están pasando por de largo todos esos riesgos idiosincráticos para esa deuda. Por ejemplo, en el caso de Colombia, un déficit fiscal que ya se anticipó en el marco fiscal de mediano plazo presentado en junio, llegará en este 2020 a ser del orden de 8,2 puntos porcentuales del PIB, una contracción de la economía colombiana de 5,5 puntos porcentuales. El PIB se contraerá 5,5 puntos porcentuales en 2020. Un incremento de la deuda, de la carga de deuda bruta del soberano colombiano de alrededor de 15 puntos porcentuales del PIB. El año pasado cerramos con una deuda alrededor del 50% del PIB. Este año se anticipa que tendremos una deuda bruta de alrededor del 65% del PIB. Sin embargo, pues en México y en Colombia, repito, esos deterioros en los indicadores macro, pues están siendo compensados hasta ahora por esa enorme liquidez global, que además alimenta los mercados de equity. Veamos que de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, pues esa deuda en comparación con las otras economías emergentes del mundo y los emergentes de este hemisferio, pues cerraban el 2020 a unos niveles bastante razonables o aceptables, mientras que en 2019 la carga de deuda bruta en México para el gobierno mexicano era del 45% del PIB, pues teníamos que para el promedio de los países emergentes en todo el mundo esa carga de deuda bruta era de alrededor del 56% del PIB al cierre del año 2019, y que para el promedio de América Latina ese porcentaje de carga bruta con respecto al PIB cerraba en 2019 alrededor del 69%. Entonces, finalmente lo que veíamos es que México tenía también mucho mayor espacio fiscal que, por ejemplo, Colombia, Brasil, ni hablar de Argentina, para una política, para llevar a cabo una política fiscal mucho más expansiva, mucho más agresiva, con el objeto de sustituir transitoriamente, temporalmente, pues la economía, que finalmente es lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo durante estos meses previos, paliar los efectos económicos de la pandemia a través de políticas fiscales muy expansivas, agresivamente expansivas, que buscan sustituir temporalmente la economía, reemplazar transitoriamente la economía. Veamos que en mayo
pues se venía una importante flexibilización en México y eso generaría un mayor optimismo, como efectivamente sucedió desde la primera semana, por ejemplo, de junio. Ya se pueden tomar vuelos, por ejemplo, hacia Estados Unidos, desde México, desde Estados Unidos hacia México, por ejemplo. México veíamos que tenía pues un muy buen indicador de reservas internacionales, de liquidez de reservas internacionales. Además tenía para ese momento, estoy hablando cuando cerramos la posición final de abril, tenía una línea de crédito preaprobada por el Fondo Monetario Internacional del orden de 61.000 millones de dólares. Una línea que se conoce como la línea de precaución y liquidez, recursos que podía para ese momento tomar en cualquier momento pues el gobierno mexicano, no era sino avisárselo al Fondo Monetario Internacional y ese dinero estaría en las arcas de México en cuestión de días, eso veíamos. Por lo tanto, pues no veíamos en riesgo un deterioro en el corto plazo de la calidad crediticia mexicana, por lo menos para este año, que de pronto generara pues una mayor devaluación del peso mexicano respecto al euro, respecto al dólar estadounidense. Veíamos que pues tendería a permanecer ese rating de largo plazo, por ejemplo, en moneda extranjera, en la escala de Standard & Poor's, en el triple B actual, que recientemente pues fue revisado, digamos que tuvo una caída del triple B más al triple B. Y finalmente entonces decidimos por ello, por todas estas razones, vender anticipadamente esa call. Cuando yo no voy hasta el vencimiento de una call, pues simplemente vendo ese instrumento, esa opción de compra que se conoce como una call, pues a la prima que cotice en mercado, de acuerdo pues al mark to market que haga en este caso la contraparte que nos vendió esta, esta opción. Si voy al vencimiento, pues como es una opción de compra, simplemente lo que hago es adquirir, cuando compro esta opción de compra, el derecho más no la obligación a comprar al strike, que era de 21.90, 9,8 millones de euros. Es decir, comprar cada euro de ese nocional a una tasa de 21,90 pesos mexicanos. Veíamos que aún yendo al vencimiento, en el escenario en que el par euro-peso mexicano cerrara en 27 pesos, pues el beneficio que obtendríamos con esa liquidación al vencimiento sería inferior que el beneficio que finalmente se obtuvo con esa liquidación anticipada. Vender esa opción cuyo valor había subido muchísimo, principalmente por un incremento muy significativo en la volatilidad implícita que cotiza para estas opciones, que finalmente lo que generó fue que el valor extrínseco llamado valor temporal de esa opción subiera mucho y que pudiésemos pues aprovechar ese gran movimiento que generó, como les mencionaba anteriormente, pues un beneficio de alrededor de 1,36 millones de euros. Si vamos un poco más a la técnica, ¿qué justificaba también esa decisión? Aquí tenemos unas curvas asociadas a la sensibilidad que presentan esas opciones con respecto a esa variable volatilidad implícita, esa variable que es tan importante en el mundo de las opciones. A mayor plazo del vencimiento, mayor sensibilidad a esas variaciones en volatilidad implícita. Esto se mide con una griega que es la vega. Veíamos que esa opción que estaba muy in the money, pues tenía alto riesgo de cada vez hacerse menos in the money, y en la medida en que se hiciese cada vez menos in the money, pues esa sensibilidad a volatilidad implícita que se conoce con la griega vega, repito, pues sería mayor. Y en este caso, pues esto nos estaría afectando, porque lo que veíamos era una disminución muy considerable para los meses siguientes de volatilidad implícita, como efectivamente ha sucedido durante mayo, junio, lo que ha ocurrido de julio, pero sobre todo mayo, junio. Cuando yo compro una opción, estoy comprando en volatilidad implícita, largo en volatilidad implícita, me beneficia la volatilidad implícita, por eso todo ese beneficio capturado en esa opción, pero lo contrario sucede cuando la volatilidad implícita cae. Entonces, volatilidad implícita cayendo y cada vez exponiéndome más a ese efecto vega, que en este caso sería adverso,
porque la opción cada vez estaría menos in the money por cuenta de una corrección a la baja en el par euro-peso mexicano, pues generaría una pérdida considerable en el valor de esa opción call que previamente habíamos comprado. Adicionalmente, el paso del tiempo también nos iría cada vez golpeando más. El paso del tiempo le resta valor a una opción. En este caso, a la medida en que la opción hubiese estado cada vez menos in the money, pues nuevamente ese paso del tiempo nos golpearía cada vez más, y eso se mide a través de una griega que se conoce como la teta de las opciones. Y obviamente una call, que es una opción de compra, en la medida que el precio del activo subyacente suba, pues tendrá más valor. Pero en la medida que el precio del activo subyacente corrija a la baja, cada vez irá perdiendo valor, su prima irá disminuyendo, y eso es lo que hemos visto durante los últimos meses. Cuando rompió ese soporte de 25.50, el par euro-peso mexicano alcanzó a estar alrededor de los niveles de 24.20, 24.25. Hoy está testeando nuevamente ese nivel de 25.50, que en la actualidad hace las veces de una resistencia, pero sin embargo esa disminución de volatilidad implícita, ese paso del tiempo y además algo de caída en la cotización del par con respecto al nivel al que cotizaba el spot de ese par en el momento en el que se cerró la operación, pues claramente hoy está generando un mark to market para esa opción que puede estar alrededor de 30 millones de pesos mexicanos versus 50 millones de pesos mexicanos, que fue lo que se recibió al momento de venta. Cuando hacíamos un mark to market de esa posición, pues realmente no nos daba 50 millones de pesos mexicanos para ese 24 de abril cuando se cerró, nos daba 58 millones de pesos mexicanos, pero ya sabemos pues que en ese mercado TC lo normal es que no podamos vender a un precio justo ni comprar a un precio justo. Y no vender a un precio justo es vender a un precio más bajo que ese precio que sí conocemos como el precio justo, que en este caso, según nuestra valoración, era de 58 millones de pesos para ese 24 de abril del 2020, cuando decidimos liquidar anticipadamente la operación. Entonces, miren cómo aquí ya vemos que conociendo estos instrumentos muy desde la técnica, pues sí podemos sacar amplias ventajas en mercado. Otro ejemplo, acá lo tengo con el par dólar peso colombiano, cuando estaba bordeando el nivel de los 4.100, negociamos un producto estructurado para un exportador que combina 3 posiciones con opciones. Concretamente lo que hicimos fue negociar este SIGOL para un exportador, vencimiento un año del par dólar peso colombiano, un instrumento prima cero, es decir, en donde las opciones que yo vendo financian la opción que yo estoy comprando. Una estructura con strikes 3.500, 4.000 y 4.698,73. Concretamente compramos una put al nivel de 4.000 o strike 4.000. Vendimos una put al strike de 3.500 y vendimos una call al strike de 4.698,73 centavos en un momento en que el spot cotizaba a 4.080,65. 4.080 pesos con 65 centavos. No hay impacto de caja inicial, esto es muy importante, por eso es un producto estructurado prima cero, y lo interesante de este producto es que le permite a ese corporativo colombiano para el que se realizó esta operación obtener un beneficio de un movimiento a la baja en la cotización del par como el que hemos tenido durante mayo, junio y lo que ha corrido este mes, con algunos rebotes. Entonces, capturar un beneficio con una corrección a la baja en la cotización del par desde el nivel de 4.000 hasta 3.500, pero también obtener beneficio en movimiento alcista, en este caso para esta estructura, hasta 4.698,73. O sea, dejamos abierto un corredor muy amplio para un escenario aún más adverso en donde se depreciase todavía mucho más el peso respecto al dólar. Cubiertos, en otras palabras, hasta 4.698,73. En otras palabras, si al vencimiento de esta opción, un año contado a partir del 24 de marzo del 2020, el par dólar peso cotiza, por ejemplo, a 4.600, pues este exportador colombiano puede vender sus dólares a 4.600 pesos, lo que no le permitiría simplemente haber adoptado
una posición vendedora en un forward o en un futuro. Entonces, de esto se trata esa enorme flexibilidad que dan las posiciones de cobertura con instrumentos más sofisticados, como por ejemplo las opciones, y cuando los combinamos en productos estructurados, pues lo que tenemos es esto. Les repito, un beneficio por una corrección a la baja desde 4.000 hasta 3.500, pero también un beneficio de un movimiento al alza en el par hasta 4.698,73, que se ve bastante lejano. O sea, este exportador puede estar tranquilo que puede subir hasta 4.698 pesos la cotización del par y él capturará como beneficio en su core business, a través de esta cobertura, esa depreciación que eventualmente pueda presentar el peso colombiano respecto al dólar. Y repito, muy importante, prima cero es no hay impacto de caja inicial en este producto estructurado. Esto es un producto estructurado que todavía, si voy más al detalle, pues saca enorme provecho, enorme ventaja de la forma que adopta la superficie de volatilidades implícitas del par dólar-peso. Te reitero con esto para terminar que es necesario conocer todas esas variadas y altas complejidades técnicas de estos instrumentos para saber elegir el tipo de instrumento más idóneo y el momento más idóneo para utilizarlo. Con esto hacemos coberturas más óptimas, sabiendo que ciertos derivados dan una ventaja importante para ciertos subyacentes en ciertos momentos y para ciertas posiciones. Concretamente, para el exportador colombiano, esa forma que adopta la superficie de volatilidades implícitas del par dólar-peso, pues da enormes ventajas. Hoy en día, este corporativo colombiano que negoció este producto estructurado con mi asesoría, pues está obteniendo un beneficio muy importante, un mark to market para esta posición muy importante. Hoy que tenemos una TRM alrededor de 4.650, creo, alrededor. Entonces, con esto, pues termino. Como conclusión, quiero que se lleven los empresarios de Santander, que existe un horizonte mucho más amplio de estrategias de cobertura que aquel que simplemente brindan las posiciones con el forward y el futuro tradicional. De manera que junto con una gestión muy activa, ya vimos que, por ejemplo, no necesariamente tenemos que ir hasta el vencimiento de los contratos derivados, se pueda generar valor para la compañía. Es decir, que la compañía, como les he mencionado anteriormente, se haga más rentable y más competitiva en el mercado local, pero también en los mercados internacionales. Tenemos TRM a 3.651,93. Entonces, por ejemplo, este corporativo, pues hoy a primera hora le he recomendado que liquide anticipadamente esta posición. Si creemos que al vencimiento TRM va a estar en 4.000 al vencimiento de esta estructura, pues claramente liquidando hoy anticipadamente, pues se obtiene un beneficio económico muy superior al que se obtendría simplemente si vamos hasta el vencimiento, si esa es la expectativa de una TRM al vencimiento de esta estructura al nivel de 4.000. Entonces, pues encantado nuevamente de estar con ustedes, espero que esta corta presentación los haya ilustrado, les haya generado la inquietud de ir mucho más allá en la gestión de riesgos financieros a través de el uso de instrumentos derivados, pero saliendo del forward y el futuro tradicional, que sepan que hay ese horizonte tan amplio y que para eso pues estamos personas expertas como lo soy yo para asesorarlos y para que pues los empresarios santanderianos puedan cada vez ser mucho más competitivos. Encantado de estar con ustedes. Este es mi teléfono, mi número de contacto para quienes quieran contactarme.
Aquí les muestro, aprovechando que tengo la terminal abierta, pues la superficie de volatilidades implícitas para el par, por ejemplo, euro-peso mexicano, superficie de la que les estaba hablando. Y por acá un poco para que vean pues, lo que ha hecho recientemente la cotización del par euro-peso mexicano. Entonces, por aquí cerramos final de abril, cuando el spot estaba en 27, aprovechamos un momento en el que nuevamente testió ese nivel de resistencia en 27 y observen cómo, de acuerdo a nuestro pronóstico, rompió ese nivel de 25.50, que era el soporte entonces y que ahora lo vemos como una resistencia muy consolidada, y tuvo un rally muy importante durante todo ese mes de mayo, parte de junio, alcanzando niveles hasta de 24.40, 24.30 la cotización de este par, y ha tenido recientemente un rebote, pero nuevamente lo que hemos visto pues es pérdida por efecto delta en esa opción call en caso tal de que la hubiésemos mantenido, haciéndose menos in the money que cuando el spot estaba en 27, y mucha exposición a pérdida de valor por teta y a pérdida de valor por vega ante una disminución de la volatilidad implícita. Al vencimiento de las opciones, recuerden que solo tenemos valor intrínseco en caso de que la opción tenga valor, y ese valor extrínseco, valor llamado también temporal, se pierde por completo. Entonces, de esto se trata, de una gestión muy activa, muy dinámica. Mis asesorías tienen un componente muy importante de capacitación. Le doy un entrenamiento muy especializado, como pocos, creo yo, en este país lo pueden dar. Precisamente yo capacito también las tesorerías de las diferentes instituciones financieras en derivados de renta fija, renta variable, derivados de FX. Falta mucha formación para el sector financiero en estos temas, y qué bueno pues yo llegar con esa formación también al sector real y concretamente al tejido empresarial santanderiano. Bueno, muchas gracias, y doctora Henley, qué pena si me excedí con la presentación, con el tiempo de la presentación. Señor, muchísimas gracias, doctor. No sé si algún empresario tenga unas preguntas. Yo he capturado preguntas del público asistente. La doctora Livia, ¿tiene alguna pregunta? O hacemos las preguntas que ya se han formulado a través del chat. Bueno, unos 10 minuticos con todo gusto para las preguntas. Yo no estoy viéndome, ustedes me están viendo, yo no veo, no me veo, pero creo Sí, que ustedes sí me señor. están viendo. Bueno, Nosotros lo estamos viendo, claro. ok, bueno, No muy sé bien. si desean que active los micrófonos o las hacemos todas por el chat. Yo me iba a permitir leer dos preguntas. La primera, de acuerdo a su experiencia, doctor, para nosotros como empresarios, en este momento de coyuntura, ¿en qué sería mejor invertir y por qué? ¿O la inversión de qué dependería? O sea, invertir puntas de liquidez de las tesorerías de las empresas. Pues, doc, así me lo formuló el empresario, pero me dice que no, yo se la transmita. Creo que de lo que usted ha expuesto hoy, ¿cuál sería la mejor oportunidad para ellos como empresarios? Bueno, pero pues, si es a nivel empresa, pues podrían pensar en, em, en la renta fija, aunque la renta fija pues tiene unos riesgos muy altos porque están muy extendidas a la baja las TIRs en general de los bonos soberanos colombianos. Están en niveles históricamente bajos, entonces lo que yo anticipo es que pueda venir un rebote importante. Entonces digamos que una posición interesante pues sería posicionarse, por ejemplo, corto respecto al precio de deuda soberana colombiana, es decir, una posición que se beneficie de un rebote en esas TIRs, y eso se puede hacer a través de vender futuros con subyacente, por ejemplo, TES, referencias específicas. Pero eso ya es una posición especulativa bastante
agresiva, que no la recomiendo, pues digamos, para invertir simplemente puntas de liquidez que tenga la tesorería. De pronto es interesante a lo mejor buscar establecimientos de crédito que les ofrezcan certificados de depósito con rendimientos mucho más interesantes que aquellos que les ofrecen simplemente los establecimientos de crédito AAA. Es decir, si a establecimientos de crédito que tienen buenos ratings, que esa deuda, por ejemplo, que emiten en mercado, o esos papeles, esos productos de captación, los productos del pasivo, esos certificados de depósito son AA, A más, y que les ofrecen unos puntos básicos por encima de lo que ofrece el tradicional certificado de depósito del AAA, por ejemplo, un Bancolombia, un Banco de Bogotá, teniendo en cuenta pues que hay una garantía de por medio de la garantía de los depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, que recuerden ampara hasta por 50 millones por titular y por establecimiento. Pueden repartir en varios de esos establecimientos, llámense una compañía de financiamiento, una cooperativa financiera o un banco, pero un banco de estos comerciales, repito, no de los grandes, que hay muchos y muy buenos, algunos que asesoro, pero no me atrevo, pues, por conflicto de intereses, pues, a mencionarlos, pero pueden ahí ganarse unos puntos básicos por encima, 60, 80, 100 puntos básicos con respecto al CDT AAA, dependiendo también pues del monto vinculado para esa operación. CDT tasa fija. Bueno, doctor, acá hay otra pregunta y es, ¿los derechos o obligaciones futuras se deben reconocer contablemente en la fecha en que se contrató el derivado? No escuché bien, se me cortó. ¿Los derechos o obligaciones futuras se deben reconocer contablemente en la fecha en que se contrató el derivado? Bueno, en la contabilidad de derivados yo no me meto mucho. Yo voy muy hasta la parte de lo que tiene que ver realmente con mercado, con las operaciones que verdaderamente les generan el beneficio. Y en la parte de contabilidad, normalmente lo que yo le ofrezco a las empresas es ayuda en lo que realmente les cuesta mucho trabajo y es un verdadero escollo para contabilizar este tipo de operaciones con derivados, y es saber valorar a precios justos los derivados. Es mucho más complejo derivar, por ejemplo, valorar una estructura como la que les mostré, un Seagull, por ejemplo, en el caso de un exportador, o así sea una posición simplemente comprada, vendida en una call o en una put, que valorar, por ejemplo, un forward o un futuro. Entonces, yo les enseño a través de los diferentes modelos de valoración cómo hacer el adecuado mark to market, valorar a precios de mercado en cada momento para efectos contables este tipo de instrumentos, pero hasta ahí voy. No voy ya hasta esa minucia por lo que me pregunta la persona. Digamos que no me comprometo a respondérsela, porque puedo a lo mejor orientarla de manera equivocada. Entonces, lo difícil en la contabilidad de derivados es hacer un correcto mark to market. Y ahí sí tienen mi apoyo. Pero la otra parte sí se las dejo a que ustedes la manejen como mejor les parezca, ¿no? Porque de pronto me dicen que le dio una recomendación que los llevó a tener una afectación. Entonces, digamos que no me atrevo a darle la respuesta que creería yo correcta para eso, porque hay como varios matices o formas de verlo. Doctor, que si por favor nos comparte nuevamente su contacto. Claro que sí, con todo. Por ahí nos están escribiendo. Y una última pregunta, no sé si el señor Iván quiera transmitirla o se la transmito.
Doctor Iván. Bueno, entonces la voy a leer. Mi pregunta es, en el último derivado, él la quiere transmitir. Por favor, Claro, Sergio. con todo gusto, encantado. Sergio, le activa el micrófono. Listo, Iván, puedes hablar.